Continuando con el módulo 2, en esta sección abordaremos escenarios digitales para el desarrollo de la autonomía. Esperamos que al finalizar esta sección identifiques las bases y estrategias para el desarrollo de la autonomía para aprender en ecosistemas digitales. Y recordemos que en estos escenarios nos movemos entre la presencialidad y la virtualidad, entre grupos grandes o pequeños de trabajo y también momentos en los que estamos solos. Por lo tanto, para aprender en estos escenarios necesitamos desarrollar tanto la autonomía como la cooperación. En este segmento vamos a hablar de la autonomía y vamos a imaginarnos dos casos. Por ejemplo, a Adriana, una estudiante que cada vez que tiene que afrontar un trabajo o una tarea, tiene que consultar con sus compañeros, preguntar, porque no sabe dónde está la lectura, no sabe en qué fecha hay que entregar un trabajo, no sabe dónde comunicarse. Ella es Adriana. Por otro lado, tenemos a Laura. Laura es una estudiante que logra organizar su tiempo y sus recursos de manera eficiente para enfrentar sus trabajos. Sabe dónde está el material, sabe dónde y cuándo tiene que entregar un trabajo, sabe con quién contactar. Ella es Laura. Y para entender cómo Laura y cómo Adriana organizan su tiempo, sus recursos, aplicando estrategias para la autonomía, vamos a conversar con Sigrid. Hola Sigrid, cuéntanos, ¿cómo es que explicamos que Adriana y Laura tengan niveles de desarrollo de la autonomía distintos? Gracias, Lea. Me parece una pregunta súper importante y sobre todo la forma como está planteada, ¿no? Porque esto nos lleva a mirar no solamente a los estudiantes y lo que ellos traen o no a la clase, sino que nos permite enfocarnos en aquello que nosotros, como docentes, podemos hacer para favorecer justamente la autonomía de los chicos. ¿Qué cosas necesitamos hacer? Y tu ejemplo es bastante claro, estos casos que has traído con los que creo varios nos podemos sentir identificados, ¿no? De pronto tenemos a una Adriana, en efecto, autónoma, organizada, ¿no? Perdón, a una Adriana más bien muy desorganizada, en contraste con una Laura bastante autónoma. ¿Qué cosa pasa con Adriana? Pero podríamos pensar, ¿no? Esto, de pronto, ¿qué han hecho o dejado de hacer estos profesores de Adriana? Muy probablemente, por todas estas dudas que ella tiene, han cometido una falta importante justamente para favorecer su autonomía, que es dar toda la información necesaria y pertinente, de tal manera que los chicos tengan, ¿no?, lo que necesitan para organizarse, tomar decisiones, asumir algunos riesgos. ¿Qué tipos de datos necesitan nuestros estudiantes? En principio, ¿no?, saber qué cosas esperamos de ellos, cuáles son sus propósitos de aprendizaje, cuáles son las fechas, los cronogramas, qué evaluaciones se espera de ellos, cuáles son los criterios con los que van a ser evaluados. En la medida en que los estudiantes saben, conocen la información y saben dónde encontrarla, por supuesto, pueden desplegar su autonomía, que como tú dices, es algo sumamente importante, pero no es algo que desarrollamos de manera natural. Se requiere de una estructura externa que nos permita desarrollar la autonomía. Y ese es justamente el rol de los docentes. En el caso de Laura, vemos un comportamiento totalmente distinto y evidentemente, ¿no?, aquí podemos ver o inferir que hay un profesor que está detrás que sí se ha tomado el tiempo y el trabajo de compartir toda la información, de explicar toda la información, de dar plazos, de dar fechas, de dar criterios, de comunicar en qué espacio se puede encontrar la información y evidentemente eso permite que Laura tenga un comportamiento distinto. Gracias, Sigrid. Entonces la autonomía no es algo que debemos dar por sentado, ni con adolescentes ni con adultos, sino es algo que se desarrolla. Entonces, ¿qué retos y posibilidades ofrece un ecosistema digital para desarrollar esta autonomía? En efecto, Lea, creo que hay varios elementos que favorecen el desarrollo de la autonomía, que favorecen que nosotros como profesores, como docentes, estimulemos la autonomía de nuestros alumnos. ¿Qué cosa hace en concreto un alumno autónomo? Identifica metas específicas, plantea las actividades, selecciona estrategias, localiza recursos, monitorea el desarrollo de las actividades y además evalúa el resultado. ¿Por qué es tan importante además trabajar el tema de autonomía? La autonomía también es una necesidad psicológica básica. En la medida en que las personas nos sentimos más autónomas, tenemos esta percepción de ser más autónomas, habitualmente estamos mucho más motivadas y comprometidas con la tarea. Tenemos más deseos de arriesgarnos, de participar y creo que por ahí tenemos varias opciones con las que podemos trabajar. Lea, cuéntanos ahora,
como docentes, ¿qué podemos hacer para desarrollar la autorregulación de nuestros estudiantes? Es una tarea compleja, pero algo que me ayuda muchísimo para orientar este proceso es tomar como referencia el modelo cíclico de Zimmerman, que tiene 3 etapas, son fáciles de recordar. La primera es la planificación. Como tú ya lo dijiste, el estudiante necesita saber cuáles son sus metas, a dónde va. Como docentes lo que tenemos que asegurar es dar un espacio para revisar el sílabo o el programa del curso, aclarar las dudas que tenga el estudiante y asegurarnos que tenga toda la información precisa, clara, para que él pueda hacer este proceso de planificación. El proceso lo hace él, con la información que nosotros le proporcionamos. Luego viene una siguiente etapa, que es la de la ejecución, que es el momento donde el estudiante está investigando, indagando, experimentando, conectando, haciendo la producción de sus evidencias de aprendizaje. Y en este proceso tenemos que monitorear el aprendizaje y darle información sobre cómo va. Es posible de repente que no esté consultando las fuentes que habían sido seleccionadas o que las fuentes no cubran las necesidades. Entonces tenemos que permitir orientar esa ejecución para que su proceso de aprendizaje autónomo sea eficiente. Y finalmente hay un proceso que es lindo, que es la autorreflexión, que no es la evaluación propiamente del producto, sino es reflexionar cómo me fue en este camino. Y acá tenemos la oportunidad de trabajar metacognición con los estudiantes y desarrollar este concepto de autoeficacia que tú habías mencionado, que se sienta orgulloso de este trabajo, ¿sí? Nuestra meta en el aprendizaje es que el estudiante no solamente logre aprender de manera autónoma, sino que ese sentimiento le produzca bienestar, le produzca alegría, refuerce su digamos, sentido de autoeficacia y eso a su vez va a reforzar la autonomía. Pero bueno, esta autonomía la necesitamos no solamente cuando estamos estudiando en el pregrado, necesitamos desarrollarla porque estamos formando profesionales. ¿Cuál es la relación entonces entre la autonomía y el aprendizaje a lo largo de la vida? Mira, creo que lo hemos ido conversando. Me parece que de hecho lo que acabas de decir es sumamente potente. Y creo que va justamente en esta línea, ¿no? En la medida en que una persona se siente más segura, siente que tiene más posibilidad de tomar decisiones, de asumir más riesgos y además ha tenido experiencias en las que el resultado ha sido favorable y positivo, por supuesto, esta persona tiene mucha mayor predisposición para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Aprender de una u otra forma siempre es incómodo porque nos confronta con lo que no sabemos, ¿no? Pero en la medida en que vamos teniendo estas otras experiencias más bien favorables, positivas, donde como tú dices, no solamente somos autónomos, sino que además tenemos un resultado favorable, ¿no? Un proceso bien estructurado gracias al trabajo del docente. Estos elementos aportan muchísimo a que todos nos sintamos más seguros, a que enfrentemos esta parte incómoda de no aprender con muchas más herramientas y mucho más recursos. Y en la medida en que todos estamos preparando además profesionales, nuestros profesionales necesitan aprender a lo largo de toda la vida. Y creo que para ello, autonomía, ¿no? El sentido de competencia o autoeficacia que mencionabas, resultan sumamente importantes. Gracias, Sigrid. Hemos concluido esta sección y recuerda, la autonomía se construye y como docentes podemos organizar nuestro ecosistema digital para ayudar al estudiante a que planifique, a que tenga un buen proceso de ejecución y sobre todo un proceso de valoración de cómo ha aprendido y cada vez ser una persona más autónoma, un profesional autónomo, una ciudadana y un ciudadano autónomo. Gracias, nos vemos en la siguiente sección.